Hola, hoy empezamos el primer ciclo de 6 diferentes charlas sobre la evangelización. Es una campaña que se llama 42 días para mis amigos y lo que tiene como meta es que como cristianos que pongamos nuestra vida para llevar el evangelio. Y son así 6 diferentes temas en los cuales vamos a prepararnos para esta tarea que el Señor Jesús nos ha dado. Esta primera semana se trata de la motivación. Así que vamos a ver, en primer lugar, pensar o que reflexionen sobre qué experiencia has tenido tú con Jesús. Piensa en tu propia conversión, ¿cómo fue? ¿Quién te habló de Jesús? ¿O de qué forma has conocido del Señor Jesús? ¿Cuáles eran los pasos hasta llegar a la cruz del Calvario y decir, sí, yo quiero aceptar este regalo, yo creo lo que dice la palabra de Dios, yo creo que Jesús sí dio su vida para mí? Y en segundo lugar, ¿qué cambio hubo? ¿Qué pasó después en tu vida? ¿Qué cosas hay que puedes enumerar por los cuales puedes estar agradecido por este cambio que hubo en tu vida o tal vez también en el alrededor de tu vida? Después, pensando, ¿estás realmente entusiasmado de conocer al Dios verdadero? ¿Hay algo de ese entusiasmo que normalmente al principio hay cuando vemos una persona? Yo mismo también hace ahora 40 años que yo conocí al Señor Jesús, que al principio uno estaba entusiasmado y con cada persona que encontrabas hablabas de Jesús. ¿Y cómo es con eso? Normalmente ese entusiasmo se baja un poco y puede hasta enfriarse. Y no debería de ser así, sino siempre de nuevo estar agradecido, siempre de nuevo nuestro corazón tiene que arder para la cosa del Señor. También la pregunta es, ¿estás gozando de esta salvación? ¿Estás realmente con un gozo interior que el Espíritu Santo te está produciendo? Porque sabes que estás basado en la obra del Señor Jesucristo, que no es porque tú tengas que hacer algo, sino que es un regalo de parte de Dios, que puedas tener vida eterna, que puedas tener una esperanza, que la vida hace sentido, etcétera, ¿no? Y al final te sientes apasionado para hablar de Jesús, buscas oportunidades para hablar del Señor Jesús. Yo muchas veces digo, si tenemos algún encuentro social, lo que sea, en el trabajo, mi oración es, sí, Señor, dame encuentros de personas que están preparados, ¿no?, para hablar. Entonces siempre hay diferentes temas en la vida, pero muchos temas de la vida al final tienen que ver con nuestra fe. Entonces uno puede poner estas preguntas o un testimonio pequeño y ver cómo reacciona el otro. Muchas veces es como pescando, ¿no? El Señor Jesús dijo a sus discípulos: os haré pescadores de hombres. Algunos de ellos eran pescadores profesionales. Un pescador, ¿qué hace? ¿No? Mete el anzuelo, ¿no? y ahí está esperando hasta que uno agarre. Pero claro, muchas veces se pone un gusanito o algo. Quiere decir que no hay que ser brusco tampoco, ¿no?, o bruto para hablar de Jesús, sino con sabiduría, con amor, sobre todo teniendo simpatía también para las personas. Las personas no son objetos de evangelización, sino son personas en su vida, con sus problemas, con su vida, y les queremos acompañar para que encuentren al Señor Jesús.
Vamos a leer esa historia de Marcos capítulo 2. Tomen su Biblia y abran en el capítulo 2 de Marcos y entonces vamos a leer ahí. Cuando Jesús entró de nuevo en Capernaum, varios días después se oyó que estaba en casa y se reunieron muchos, tanto que ya no había lugar, ni aun en la puerta. Y él les explicaba la palabra. Entonces vinieron y le trajeron un paralítico, llevado entre 4 hombres. Cuando no pudieron acercarse a Jesús a causa de la multitud, levantaron el techo encima de donde él estaba, y cuando había hecho una abertura, bajaron la camilla en que estaba acostado el paralítico. Viendo Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Hasta aquí ahora mismo la historia. Jesús está ahí en Capernaum, está en una casa, hay tanta gente que no hay manera de llegar. Esos 4 amigos también querían ver a Jesús, pero tenían un amigo más que era paralítico. Y dijeron: no, tenemos que llevar al paralítico a Jesús, tal vez Jesús puede sanarlo. Ya hemos escuchado muchas cosas, muchos milagros que pasaron. Seguramente tiene una solución para nuestro amigo. Y a pesar de esas circunstancias adversas, porque no pudieron entrar, tenían la idea: vamos a entrar subiendo la escalera, normalmente por detrás de la casa. Las casas eran planas y sacaban todo lo de arriba, la paja, lo que había, para hacer un hueco, y ahí lo bajaron, justo a los pies de Cristo. Ahí se ve, eran persistentes en su mente. Eso quiere decir que si tú tienes un amigo espiritualmente hablado, el amigo paralítico es el amigo que no conoce a Jesús, que espiritualmente es paralítico. Hay otros cuadros, que es ciego o sordomudo, que no puede oír, no puede hablar, porque espiritualmente todos, por naturaleza, somos ciegos. No vemos la gloria del Señor, no podemos escuchar la palabra de Dios, aunque lo lean, no podemos entenderlo, captarlo. Y obviamente, como no tenemos a Jesús en nuestro corazón, no podemos hablar tampoco de las maravillas de Jesús, ni podemos movernos para la obra del Señor. Entonces, cuando vemos todas estas personas en los evangelios, pensemos no solamente en el hecho de que esas personas son dignas de lástima por su deficiencia corporal, sino pensemos en la deficiencia espiritual que nos rodea. De muchas personas que aparentemente están sanos, pero espiritualmente son paralíticos, ciegos, mudos, etc. Entonces, lo que necesitamos es llevarlos a Jesús para que Jesús les pueda sanar. En primer lugar, obviamente, la sanación espiritual. Y eso vemos aquí. Jesús veía el problema de este hombre, era en primer lugar que no hubo relación con Dios o algo le pesaba ahí. No sabemos qué es lo que había pasado, pero podemos suponer que este hombre estaba arrepentido de lo que había hecho, por un lado, o consciente de que era pecador, aunque no necesariamente él estaba paralítico por haber pecado, ¿no? Ese pensamiento sí estaba en ese tiempo. Jesús mismo estaba descartando este pensamiento cuando estaba diciendo, bueno, cuando se cayó esa torre ahí, o cuando Pilato mató no sé cuánto y mezclaba la sangre, ¿no? Ahí, entonces dice, ¿qué piensan? ¿Ellos tenían más pecados que otros? No. Quiere decir que si alguien, o el ciego en Juan capítulo 9, ¿quién pecó? ¿Él o sus padres? Dice, ninguno de ellos dos. Como diciendo, mire, o en Job también, ¿no? Los amigos diciendo, bueno,
tú estás en esa situación lamentable, tú tienes que haber pecado. Tú tienes pecado oculto, pero bien grave. Eres un hipócrita, ¿no? Confiese de una vez, ¿no? Así le hablaron. Entonces, ahí nos damos cuenta de que realmente esa lógica, muchas veces humana, cuando pasa una desgracia, tiene que haber algún pecado fuerte, esa lógica no es bíblica. Pero sí es bíblico de que cualquier desgracia, cualquier enfermedad o cualquier cosa, Dios lo quiere utilizar para acercarnos a Él. Eso sí. Pero el primer punto, vemos aquí, que Dios, que el Señor Jesús, vio su corazón. Y Él en su autoridad, como persona divina, porque Él como Hijo de Dios es Dios mismo, Dios hecho hombre, Immanuel, Dios con nosotros, Él pudo realmente decir, tus pecados te son perdonados. Y cuando seguimos leyendo, ya vemos lo que hablaban, porque muchos escribas llegaron ahí, algunos sacerdotes, porque fueron mandados de Jerusalén para decir, miren en Galilea qué es lo que pasa con ese hombre. Entonces estaban ahí observándole. Y dicen, ¿por qué habla este así? Está blasfemando. Porque está diciendo, pero ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? ¿No? Es la lógica. Y en eso tenían razón. Pero no tenían razón de que él estaba blasfemando. Lo que no querían o no podían captar era que Jesús era Dios. Eso es el problema. Y al instante, conociendo en su espíritu que pensaban de esa manera dentro de sí mismo, les dijo, es otra prueba de su divinidad. Nadie puede ver el corazón, el pensamiento del otro, ni siquiera el diablo. Entonces, aquí vemos realmente Jesús resplandeciendo como Dios en persona. Al mismo tiempo, hombre que tiene compasión, que está aquí. ¿Y por qué piensan estas cosas en sus corazones? Y luego les dice, ¿qué es más fácil? ¿Decir al paralítico, tus pecados te son perdonados? ¿O decirle, levántate, toma tu camilla y anda? Obviamente es más fácil decirle, tus pecados te son perdonados, porque ahí pasa algo en el mundo invisible. Nadie puede verlo. Bueno, tal vez se puede ver el rostro del paralítico como se alegra, del gozo que de pronto tiene. Tal vez antes estaba triste y ahora de pronto está gozoso. Ese cambio se puede ver, pero al final no se puede ver si los pecados realmente son perdonados, o eso es imaginario. Pero si dice este hombre paralítico, levántate y anda, eso sí se puede ver, y eso es bien difícil. ¿Quién puede hacer eso? Nadie. A no ser que tenga, o que sea Dios mismo, o que tenga realmente la autoridad de Dios para hacer eso. Pero en realidad lo que vemos que Jesús está diciendo, mira, os voy a dar una prueba para que a través de esa prueba sepan que yo puedo perdonar pecados. Eso era la cosa. Entonces, a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Y ese paralítico se levanta. Toma al instante la camilla, salió a la vista de todos, de manera que todos estaban asombrados y glorificaban a Dios, diciendo, jamás hemos visto cosa semejante. Y antes de que pase eso, dijo, pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Bueno, es muy importante en toda esta historia ver, por un lado, los 4 amigos que tenían el corazón de llevar al paralítico a Jesús. Por otro lado, muy importante ver a Jesús mismo, hombre y al mismo tiempo Dios. Y que en primer lugar, cuando queremos llevar a una persona a Jesús, es para que encuentre realmente paz en su corazón y que pueda obtener perdón de Dios. Y eso es una cosa entre tal persona y Dios. Ahí nosotros solamente podemos llevarlo a los pies de Cristo.
pero lo otro va pasando ahí, con la palabra de Dios que le habla a través del Espíritu Santo en su corazón. Entonces, eso es la primera cosa, es la relación con Dios, que esa sea establecida. Después, hemos visto en este caso la restauración del cuerpo. Ese proceso de restauración de lo que está por el pecado destruido o malformado en nosotros es un proceso que dura toda la vida. Ahora, en primer lugar, se trata de nuestro corazón, de nuestro interior, de nuestra mente, de nuestros pensamientos, de nuestros valores, de nuestra voluntad, de nuestra conciencia, de nuestras emociones. Todo esto, normalmente cuando una persona llega a Cristo, hay deficiencias. Hay cosas que pasaron en la vida que algo ya no está bien. Entonces todo esto tiene que ser transformado. Es lo que habla Pablo a Tito cuando dice de la regeneración por el Espíritu Santo. Eso es un proceso que dura toda la vida. Eso es en primer lugar. A veces también Dios restaura cosas, deficiencias corporales. No necesariamente. A veces sí, a veces no. Eso lo podemos dejar en las manos del Señor. Pero lo que siempre hace es la restauración interna. Siempre en colaboración con nosotros. Siempre que nosotros estemos conscientes de ello. Entonces, pensemos ahora de esos 4 amigos y pensemos también qué es la voluntad de Dios frente a personas que no son conversas, personas que no preguntan por él. Tenemos un versículo en 1 de Timoteo 2. Ahora en la Biblia, en 1 de Timoteo, capítulo 2, los primeros versículos. Ahí Pablo dice: exhorto pues ante todo que se hagan plegarias, oraciones, peticiones, acciones de gracias y ora por todos los hombres. Entonces, podemos y debemos orar por todos los hombres, no solamente para nuestra familia, no solamente por los de la iglesia, los creyentes, sino todos los hombres. Después dice por los reyes y por todos los que están en autoridad, para que podamos vivir una vida tranquila y sosegada con toda piedad y dignidad. Muy importante orar a diario por las autoridades. Estamos muy pronto, me incluyo yo mismo, de hablar mal de las autoridades, de lo que están haciendo mal, de las decisiones que no toman o toman mal, o de la corrupción o qué sé yo. Pero debemos de orar por ellos, hacer intercesión delante de Dios como sacerdotes que somos. Vamos ante Dios, pedimos por ellos. Dice aquí Pablo: porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Dios es un Dios salvador, es un Dios que quiere salvar. Muchas veces Dios nos ha pintado como un Dios juez, ¿no? Obviamente es juez también, pero en primer lugar, y ahora en primer lugar, es Salvador. Y ahora dice, y eso es importante, el cual quiere, eso es la voluntad de Dios, el cual quiere, Dios quiere, que todos los hombres sean salvos y vengan al pleno conocimiento de la verdad. Nos damos cuenta de lo que dice. Él quiere que todos sean salvos. Ahora, hay 2 cosas aquí que tengo que mencionar. La primera cosa es, Él no obliga a nadie. Y muchas veces tenemos las discusiones acerca del llamado calvinismo. Un estricto calvinismo en el cual se dice, bueno, al final Dios escogió a todos antes de tiempo, antes de la fundación de este mundo, y los predestinó. Tenemos que tener mucho cuidado con este pensamiento, porque Él, en su omnisciencia, vio quién responde a su llamado. Estos que van a responder libremente, voluntariamente, conscientemente a su llamado, los ha predestinado para que seamos
parte de la iglesia, la esposa de Cristo, etc. Pero no ha elegido unos y ha rechazado a otros. Eso en tantos versículos sería contradictorio, y es una discusión que dura ahora por siglos y que empezó realmente con San Agustín. San Agustín introdujo este pensamiento y Calvino reforzó este pensamiento para los protestantes, y también Lutero tomó este pensamiento, pero debemos de descartar este pensamiento de esta forma. Obviamente hay cosas que no podemos captar plenamente, no quiero decir que he entendido todo, no. Pero lo que dice aquí muy claramente, Dios quiere que todos los hombres vengan a la fe. Y si Él quiere eso, no está ya de antemano eligiendo unos y rechazando otros, sino Él en su bondad, en su amor, está trabajando en cada uno y le da chance a cada uno para que se arrepiente. Pero nosotros no somos robots, no somos marionetas, no, somos personas libres a la imagen de Dios. Y Él quiere que voluntariamente y conscientemente digamos sí. Imagínate, bueno, algunos ya somos mayores, otros son más jóvenes, pero en el momento que tú tengas a alguien que amas, que están estableciendo una amistad, y viene el momento que le preguntas, ¿te quieres casar conmigo? Ahora imagínate que tú puedes programar eso para que te diga sí. No tiene opción. Obviamente vas a decir, uy, yo tal persona no quiero casarme con una persona que voluntariamente dice sí, no porque está obligado. ¿Entiendes lo que quiero decir? No porque esté manipulado o que no tenga otro chance, solamente decir sí. Quiero una persona que a toda voluntad tiene la libertad de decir no o sí. Y si dice sí es porque quiere. Y eso es lo que quiere Dios. Contigo, conmigo, con cada persona. Él no obliga a nadie. Él quiere que sea un sí verdadero. Eso me parece muy importante. Ahora, lo que sigue aquí diciendo es, porque hay un solo Dios, un Dios trino, Padre, Hijo, Espíritu Santo, también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre. El eterno Hijo de Dios se hizo hombre. Y como hombre, Él es el mediador entre nosotros, hombres, y Dios. Él siendo al mismo tiempo hombre y Dios. Un misterio. Entonces, lo que nosotros debemos de hacer es orar. Oremos primero, antes de hablar a las personas. Primero tenemos que orar para las personas que están alrededor. Podemos orar en general, podemos orar por grupos, pero en especial os invito que oren por las personas que Dios os puso en su camino. En primer lugar, que Dios siga teniendo piedad y les ale, porque Jesús, cuando está diciendo en Juan 6:44, nadie puede venir a mí si no lo trae o ale el Padre que me envió. Eso no quiere decir que lo arrastre. No dice que nadie puede venir a mí si no lo arrastra el Padre. No. El sentido de la palabra ahí es realmente como alar, pero dejándole la libertad. Pero sí, como diciendo, mira, ven, poniendo las circunstancias, pidiendo que Dios le prepare. A veces son accidentes, enfermedades, cosas adversas que llevan a una persona, que preparan a una persona para que esté dispuesto. Pero que también le puede dar un encuentro con diferentes personas, cosas que están pasando en la vida que le hace reflexionar.
Lo segundo que debemos de orar es que el Espíritu Santo vaya iluminando el corazón, su mente. Sin la obra del Espíritu Santo es imposible que alguien venga a los pies de Cristo. Porque es el Espíritu Santo que realmente obra en el corazón. Y podemos también ver eso en Juan, cuando Jesús está hablando del Espíritu Santo. Él dice en Juan 16, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuese el Consolador, y hablando del Espíritu Santo, no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Él convencerá. Eso quiere decir que el Espíritu Santo va a hacer la obra en el corazón para que alguien pueda verse pecador. Hace poco estaba hablando con una persona y esa persona dijo, no, yo pienso que sí, que voy arriba, porque no soy tan mala persona, porque Dios no va a ser injusto. Eso quiere decir que él se ve todavía como una persona buena, una persona suficientemente justa. Y eso es el gran problema. Y eso solamente puede hacer el Espíritu Santo, abrirte los ojos para ver, soy un pecador y merezco el infierno. Entonces, para esas dos cosas, ora para las personas que están alrededor tuyos, pueden ser personas muy religiosas, pueden ser personas que están en un grupo que realmente no lleva el Evangelio. Por ejemplo, los testigos de Jehová es un grupo religioso, muchas de las personas, muy buenas personas, pero tenemos que dejar muy en claro, su mensaje, su enseñanza no es bíblica. Tienen la Biblia, pero la enseñanza es totalmente distorsionada, sobre todo lo que se refiere al Señor Jesucristo, diciendo que Él no es plenamente Dios, y segundo, la salvación, que al final la salvación se obtiene solamente por la fe, es la gracia a base de la obra de Cristo. Entonces, oremos para las personas, para que Dios vaya poniendo las circunstancias, para que el Espíritu Santo vaya iluminando, obrando. Entonces, y también orando que tengamos oportunidades para hablarles. Nuestro mensaje, en cambio, tiene que ser claro y exclusivo. Solo hay un mediador. Solo hay un camino. Yo soy el camino, la verdad y la vida, dijo Jesucristo. No hay diversidad, no hay muchos caminos que lleven a Roma. Bueno, a Roma sí llevan muchos caminos, pero a Cristo o a Dios solo hay uno, que es Cristo. Entonces, muy importante. Os invito que anoten 3 amigos. Ahora por el momento, ¿no? 3 que dicen, bueno, para estos 3, que para mí son personas muy importantes, que yo tengo el deseo de que ellos lleguen a la fe. Obviamente tenemos muchas más personas, pero vamos a concentrarnos en 3 personas en las próximas semanas. Y tómate cada día un tiempo, aunque sea corto, pero un tiempo que dices, bueno, voy a orar conscientemente por esas personas, nombrando a esas personas delante de Dios. Realmente que Dios les prepare el corazón, que nos dé una oportunidad para hablar sobre la fe, que pueda tener buenos encuentros también con otros cristianos, porque muchas veces también hay malos encuentros, y eso tenemos que pedir que haya buenos encuentros, pero sobre todo que tengan un encuentro personal con Dios, con Cristo. Entonces, tómate ese tiempo, anótate esas 3 personas y sea persistente como esos 4 amigos para acompañar a estos 3 amigos en las próximas semanas y vamos a observar qué es lo que está pasando. Lo que tenemos que dejar otra vez en claro, no hay un automatismo
No es que yo digo, bueno, yo voy a orar por esas tres personas se van a convertir. Si se convierten o no, tenemos que dejarlo abierto. Dios va a obrar. Yo he visto eso. Yo he visto que Dios ha ido obrando en personas, en sus circunstancias, en cosas. Les he podido hablar. Algunos positivamente pudieron negar la fe, otros no. Y otros que resistieron, lastimosamente, se endurecieron más frente a la fe. Eso también es posible. Ahora, importante es que dejemos eso abierto. Ellos tienen la libertad. Como Dios te dio a ti la libertad, a mí, a cada persona, tú también tienes que dejar la libertad. No se trata de convencer al otro o forzarlo, ¿no? Si tenemos argumentos, tenemos que ser argumentos buenos, con amor. Que lo hagamos porque amamos a la persona, porque le queremos hacer un bien. Y si no lo quiere aceptar, pongámoslo otra vez al Señor. No nos frustremos tampoco por eso. Es un acompañar a otras personas que Dios nos ha dado la oportunidad de acompañarlos. No es tiempo perdido, no es algo... Si tú has invertido tiempo en una persona y después reacciona de otra manera, no es tiempo perdido. Dios lo ve. Hazlo por el Señor. Hazlo por agradecimiento de lo que el Señor ha hecho por ti. Hazlo por Él. Todo lo que, por lo menos yo quiero hacerlo, todo lo que hago es para el Señor, lo hago por Él. Los resultados los dejo en la mano del Señor. Él es el que puede hacer algo con esto. Ahora, creo que es algo bueno si podemos acompañar a las personas también libre de la presión. No tengo que convertir a nadie. Yo puedo acompañar a las personas, puedo hablarles de Cristo y si yo mismo estoy entusiasmado, si yo estoy viviendo con Cristo, eso es automáticamente, ¿no? Viene, que yo voy a hablar. Y si el otro ve ese entusiasmo en mí, creo que eso le puede ser de ayuda también, para que le sea más fácil decir, así, tiene que ver algo con eso. Así lo he vivido yo, personas entusiasmadas, aunque tal vez una de ellas no convencional, pero si algo tiene que ver, ¿no? Y el Señor me abrió los ojos hace muchos años y estoy muy agradecido por las personas que en aquel tiempo iban fuera a hablar del Señor y me acompañaban también.